¿Cómo están mis alumnos de primaria? Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el aparato circulatorio. El aparato circulatorio es el encargado de distribuir el oxígeno y los alimentos por todo el cuerpo. Así también se encarga de recoger el dióxido de carbono y otras sustancias de excreción procedentes de la célula de nuestro cuerpo. Este aparato circulatorio está formado por un líquido circulatorio al cual denominamos sangre, una bomba muscular que impulsa la sangre, esta la denominamos corazón, y unos conductos denominados vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Como les expliqué en clase, esta vez solo veremos lo que es corazón y vasos sanguíneos. La sangre vamos a tener un tema propio, el cual ya hemos hecho, y los vasos linfáticos es un tema que verán en secundaria. Veamos el siguiente esquema. Nos dice que el aparato circulatorio está constituido por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Como hemos dicho, los vasos linfáticos lo vamos a ver en secundaria, así que no lo veremos acá. Entonces, el corazón va a tener dos partes. Tiene dos aurículas y dos ventrículos, los cuales se van a encargar de bombear la sangre. Mientras que los vasos sanguíneos tienen arterias, que a su vez se ramifican en arteriolas, y tienen venas, que también se ramifican en vénulas, y también tenemos a los capilares. ¿Y qué hacen los vasos sanguíneos? Transportan la sangre. Empezaremos hablando del corazón. El corazón es un órgano de aproximadamente el tamaño de un puño, y está compuesto de tejido muscular, y como sabemos bombea la sangre por todo el cuerpo. ¿Dónde se localiza el corazón? Se localiza en la región central del tórax, en un espacio al cual denominamos mediastino, el cual está entre los dos pulmones. Está rodeado por una membrana fibrosa gruesa a la cual llamamos pericardio. El corazón humano presenta 4 cámaras, 2 que reciben la sangre, las cuales son las aurículas, y 2 que expulsan la sangre, los cuales son los ventrículos. El funcionamiento de todo el aparato circulatorio básicamente depende del corazón. En la siguiente imagen apreciamos el corazón en el espacio denominado mediastino. Como vemos, está entre los dos pulmones y está sobre el músculo diafragma. En la siguiente imagen podemos apreciar también las 4 cámaras que mencionamos, lo que es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La circulación sanguínea se divide en dos tipos. Tenemos la circulación pulmonar y la circulación aórtica. También se le dice circulación menor y circulación mayor. Entonces veamos. La circulación menor o la circulación pulmonar va de la siguiente forma. La sangre es traída de todo el cuerpo por las venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva hacia la aurícula derecha. Una vez que esta aurícula derecha se ha llenado con la sangre con dióxido de carbono, se va a abrir esta válvula, conocida como válvula tricúspide, y va a pasar la sangre al ventrículo derecho. Una vez que este ventrículo derecho se llena también con sangre, va a expulsar esta sangre por la arteria pulmonar, ya que se va a abrir esta valvulita de acá también. Entonces la sangre va a subir por la arteria pulmonar y va a llegar hacia los pulmones, por eso se llama pulmonar. ¿Y qué va a ocurrir en los pulmones? Específicamente a nivel de los alvéolos, el intercambio gaseoso. Y al realizar este intercambio gaseoso en los capilares, se va a transformar poco a poco en venas. Y es por eso que la sangre va a regresar a través de la vena pulmonar, pero ya va a regresar sangre con oxígeno. Recordemos que ha hecho un intercambio de gases, ¿no? El CO2 por oxígeno. Entonces la vena pulmonar va a traer sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Una vez que la aurícula izquierda se llene, esta válvula que está en esta aurícula, conocida como válvula mitral, se va a abrir y va a permitir el paso de la sangre con oxígeno al ventrículo izquierdo. Y lo mismo, una vez que este ventrículo izquierdo se llene, la válvula aórtica se va a abrir y va a permitir que la sangre oxigenada fluya por la arteria aorta a todo el cuerpo. Veamos un video donde se aprecia mejor todo esto explicado. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos. Mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón, las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células. Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar.
Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de un minuto. Ahora hablaremos de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de contracciones que da el corazón o las pulsaciones que dan tus vasos sanguíneos por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas. Lo podemos medir en reposo o lo podemos medir en actividad. Se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón. Entonces, cuando una persona se mide el pulso y lo determina en unidad de tiempo, está hallando su frecuencia cardíaca. Entonces podemos hallar el pulso en distintos puntos, pero lo más habitual es hallarlo a nivel de la muñeca o a nivel del cuello. En el caso de los latidos ya lo hallamos a nivel del tórax. Ahora veamos lo siguiente. En las personas mayores a 10 años, el número de latidos es de 60 a 100 latidos por minuto, mientras las personas que tienen de 0 a 10 años es de 80 a 120 latidos por minuto. Conforme vamos envejeciendo, los latidos minutos también van disminuyendo. Ahora les dejaré un video para que vean cómo se halla el pulso y a partir de este se halla la frecuencia cardíaca. Puede encontrar el pulso al presionar ligeramente en la parte inferior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Sabrá que ha encontrado el pulso cuando sienta un pequeño latido bajo la piel. Cada latido está causado por la contracción del corazón. Si quiere saber cuál es su frecuencia cardíaca, use un reloj con segundero y cuente cuántos latidos siente en un minuto. Cuando esté en reposo, probablemente notará unos 70 a 80 latidos por minuto. Cuando hacemos actividad física, el cuerpo necesita más sangre fresca. Por eso el corazón bombea más rápido para abastecer la sangre fresca que el cuerpo necesita. El corazón es un gran trabajador que necesita cuidarse siempre y mantenerlo feliz. La mayoría de los niños nacen con un corazón sano y es importante mantenerlo en buena forma. Ahora hablaremos de los vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por acción del corazón, cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del cuerpo. Existen 5 tipos de vasos sanguíneos, los cuales se van a clasificar en arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. En este caso lo he ordenado conforme el recorrido que realiza la sangre, desde que sale del corazón hasta que regresa del mismo. Ahora, los vasos sanguíneos forman parte del aparato circulatorio, como ya sabemos. Se dice que el aparato circulatorio es doble y completo. ¿Por qué se menciona que es doble? Porque tiene 2 circuitos. Uno es el circuito pulmonar y otro es el circuito del resto del cuerpo. En algunos casos vas a encontrarlo como circulación menor y circulación mayor. También se dice que el aparato circulatorio es completo porque no hay mezcla de sangre. La sangre oxigenada no se va a mezclar con la sangre desoxigenada. Hablamos de sangre con CO2. Para ello se dice que las venas son las únicas que transportan sangre desoxigenada, con la excepción de las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las únicas que tienen sangre con oxígeno. Y lo mismo para las arterias. Las arterias van a transportar sangre con oxígeno, con excepción de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares son las únicas arterias que van a transportar sangre con CO2. Empezaremos hablando de las arterias. Las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo. Las arterias son elásticas gracias a que tienen una capa muscular intermedia. Todas las arterias, menos las arterias pulmonares, llevan sangre rica en oxígeno. Entonces, nos quiere decir que las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada son las arterias pulmonares. Entonces, en tu examen te pregunto, ¿qué arterias llevan sangre con CO2? La respuesta es arteria pulmonar. Y las demás arterias que llevan sangre rica en oxígeno, sangre oxigenada. Ahora hablaremos de las arteriolas. Las arteriolas son el resultado de las ramificaciones de las arterias. Estas conducen la sangre hacia los capilares. ¿Cuál es el fin de las arteriolas? Las arteriolas, su función principal es reducir la presión. Hay que tener en cuenta que las arterias tienen bastante presión sanguínea. Como ya les había explicado en la clase, si tú cortas una arteria, la sangre sale a chorros. Como las arterias se van ramificando, van formando arteriolas, las arteriolas también van reduciendo su tamaño hasta transformarse en capilares. Ahora sí, hablaremos de los capilares. Los capilares son vasos de paredes muy finas que comunican las arteriolas con las vénulas. Recordemos que las arteriolas se van disminuyendo su tamaño y terminan transformándose en capilares. Entonces, los capilares también van a ir aumentando su tamaño y se van a ir transformando en vénulas. ¿Se caracterizan por qué los capilares? Porque realizan el intercambio gaseoso y también hacen el intercambio de sustancias nutritivas entre los tejidos. Se podría decir que los capilares son un puente que comunican las arteriolas con las vénulas. Conforme se realiza el intercambio de sustancias, ya sea de oxígeno o de sustancias nutritivas, va cambiando la estructura de los vasos sanguíneos.
Ya no tendríamos arteriolas, sino vénulas, y a su vez las vénulas se ramificarían en venas. Y por ello es que la sangre nunca se mezcla. La sangre oxigenada y la desoxigenada nunca se mezclan, gracias a los capilares. Ahora hablemos de las vénulas. Las vénulas son los que recogen la sangre de los capilares y cuando las vénulas se van uniendo, van formando las venas. Ahora hablaremos de las venas. Las venas llevan sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón y como nosotros sabemos, el corazón va a llevar esa sangre por medio de las arterias pulmonares hacia los pulmones. ¿Qué va a suceder en los pulmones? El intercambio de dióxido de carbono con el oxígeno del aire y la sangre va a regresar de nuevo al corazón, pero esta vez siendo sangre oxigenada por medio de las venas pulmonares. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que las venas pulmonares son las únicas donde se transporta sangre con oxígeno. Todas las demás venas van a transportar sangre con CO2. Esta sangre también se llama sangre venosa o sangre desoxigenada y es más oscura que la sangre arterial. La siguiente imagen nos ayuda a resumir todo lo explicado. Las arterias se van ramificando en arteriolas y estas arteriolas siguen ramificándose, perdiendo tamaño y se transforman en capilares. En los capilares va a ocurrir el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes y a su vez de los capilares van a nacer las vénulas. Estas van a seguir creciendo y se van a transformar en venas. Ahora, si ustedes son más curiosos, se habrán dado cuenta que aquí, en la diferencia entre arteria y vena, vemos que las venas tienen válvulas. Las arterias no tienen válvulas. Entonces, sabemos que las arterias tienen mayor presión sanguínea que las venas. Sin embargo, las venas tienen estas válvulas, los cuales permiten que la sangre fluya de manera rápida hacia el corazón. Como uno de sus compañeros me preguntó por las varices, quise hacer esta explicación. Cuando las válvulas de las venas se cierran y no dejan pasar libremente la sangre, ocurre lo que son las varices. Entonces veamos la siguiente imagen. En este caso he ampliado de manera grotesca lo que son las venas para darnos cuenta cómo fluye la sangre, ¿no? Las válvulas se abren y permiten el paso de la sangre para que esta sangre vaya directo hacia el corazón. Recordemos que las venas llevan sangre desoxigenada al corazón. Y ahora, ¿qué sucede cuando esas válvulas no permiten que la sangre fluya directamente hacia el corazón? Como no permiten que esta sangre fluya, esta sangre va a regresar hacia las venas y las va a hinchar, como vemos a los costados acá. Va hinchando las venas y al hincharse las venas se van a ver así, se van a ver notorias. Entonces es fácil detectar a una persona con varices. Se le ve todo hinchado su cuerpo, como acá, ¿no? Todo hinchado sus venas. En la mayoría de casos las varices aparecen al nivel de la pierna. No es que solo ahí pueda aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero en la mayoría de casos aparece en la pierna por dos razones, ¿no? Siempre son las piernas las que están expuestas a mayor presión. Y vemos que son las mujeres las que tienen mayormente varices, justo porque ellas están usando zapatos apretados, ropas apretadas. Ahora también la varices se puede dar por sobrepeso. Uno, estar cargando mucho peso y otro, que tú seas muy gordito, ¿no? Entonces tu cuerpo está cargando mucho peso. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Ahora sí me despido. Solo hacerles recordar que siempre estar haciendo ejercicio, porque el hacer ejercicio hace que tengas un corazón sano y por ende tus vasos sanguíneos también sean sanos.